Bueno, voy a empezar entonces con el MB Express. Acá se está proyectando la pantalla con la presentación. Digamos que el MB Express es una sesión que tenemos en Montoya Valle Abogados, donde tratamos de abordar de manera práctica, corta, algunos temas que obviamente son complejos, que necesitan una profundidad o desarrollarse más en temas de consulta y de conceptos en materia jurídica, pero que también tratan de dilucidar aspectos importantes en materia de qué temas están en auge ahora en materia de empresa. Actualmente, el tema de tratamiento de datos es muy importante porque con la inteligencia artificial y con la modernidad, bueno, más bien con el advenimiento de la contemporáneo, pues se ha vuelto muy importante en la protección y la privacidad del tratamiento de datos. Yo creo que actualmente todos estamos conectados con algún tipo de inteligencia artificial, nosotros todos dejamos nuestros datos en algún tipo de atención al usuario, empresa, para que nos presten un servicio, para que nos den un producto. Entonces, por eso este tema es muy importante, sobre todo porque también hay entidades o autoridades que velan por el cumplimiento de estos temas en Colombia. Entonces, vamos a empezar. Acá el marco normativo en Colombia en materia de tratamiento de datos es la ley 1581 de 2012, que es la ley de habeas data, en la cual vamos a ver que se establecen o que vamos a partir de un régimen general de tratamiento de datos. ¿Qué entendemos por ese régimen general de tratamiento de datos? Es todas aquellas obligaciones que tiene que cumplir toda persona natural o persona jurídica, entiéndase persona jurídica, toda sociedad, toda entidad sin ánimo de lucro, pues toda ente que tenga personería jurídica, en la cual tiene que cumplir con estos tópicos que acá les voy a describir, porque realiza un tratamiento de datos. Entonces aquí la pregunta es, bueno, Laura, entonces, ¿qué es un tratamiento de datos? Acá entonces me voy a adelantar para yo mostrarles cuándo tratamos datos. Entonces, cuando tratamos datos es cualquier operación o conjunto de operaciones sobre los datos personales. Sobre datos personales que entendemos por dato personal. Un dato personal es aquel que pertenece a una persona natural. Entonces, un ejemplo, yo, Laura, acudo a un café en el cual doy cierta información para que me presten un servicio o acudo a la prestación de un servicio, por ejemplo, a la inscripción por suscripción en una plataforma de red social y estoy dando mi nombre, mi identificación, mi fecha de nacimiento, mi correo electrónico. Ahí yo estoy suministrando unos datos que a mí me pertenecen, pero que entrego a una empresa, a una entidad, a una persona natural para que ella me preste un servicio. Entonces, esos datos que a mí me pertenecen van a ser sujetos de cualesquiera operaciones que tenemos aquí en pantalla, que es la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. Cuando cualquier empresa o cualquier persona natural en el marco, por ejemplo, de la prestación de servicios de establecimiento de comercio hace este tratamiento, pues está en curso o en el objeto de la ley de habeas data. Entonces, nos devolvemos. Entonces, ya partiendo de que yo como empresa que presta un servicio, presta un producto, estoy haciendo el tratamiento de datos porque yo recolecto los datos de mis clientes, por ejemplo, pues tengo que cumplir necesariamente con este tipo de obligaciones, que es el régimen general, que es tener unas políticas de avisos, una autorización del titular, políticas, entiéndase por una política de tratamiento de datos personales, una autorización del titular de que sí puede usar sus datos, un programa integral de implementación de gestión de los datos personales, un manual de procedimientos de cómo vamos a atender esas peticiones, quejas y reclamos que nos llegan de los titulares, de los clientes sobre por qué está usando mis datos de esta manera o suprima mis datos de esa base de datos que usted tiene allí. Y obviamente de manejar cierta seguridad en las bases de datos. Entonces es importante que en este punto, cuando por X o Y nos llegue la petición, nos llegue la autoridad, nosotros tengamos a disposición estos documentos para poder entregarlos a la autoridad y que estamos
tengamos todo al día. Entonces es importante que nosotros tengamos en el radar, oye, yo sí tengo una política de tratamiento de datos al día, yo sí tengo la autorización de tratamiento de datos de mis clientes al día, yo sí tengo un manual de procedimientos en caso de que me llegue una petición. Entonces es importante que nos preguntemos eso al interior de nuestras organizaciones. Ahora, acá, como les comentaba, que es un dato personal, pues es cualquier información vinculada o que pueda asociarse a personas naturales determinadas o determinables. Es decir, siempre cuando hablemos de dato personal, dice en concepto de la superintendencia, se entiende exclusivamente a personas naturales, no a personas jurídicas. Entonces, por ejemplo, el correo corporativo, pues no es como tal sujeto de protección dentro de la ley de verdad, sino, por ejemplo, mi correo personal sí lo es. Y también la información vinculada a una persona que la identifique. Por ejemplo, yo, Laura, que vivo en la dirección calle, voy a decir cualquier cosa, calle 100 con séptima, pues ahí en esa dirección y en esa ubicación que estoy dando, pues estoy dando un dato personal. Es asociable a mi persona. Existe una clasificación de datos personales que es importante, que acá la tienen en pantalla, que pues no vamos a profundizar en ella, pero que las dejo expuesta para que ustedes la conozcan, porque es importante de cara a cuándo o no necesitamos la autorización de la persona para tratar ese dato. Entonces tenemos los datos públicos, los datos semiprivados, los datos privados y los datos sensibles. Estas son descripciones o significados de ley. Los datos públicos, pues en general la ley hace una descripción eh, que es un poco todo lo que no sea privado o semiprivado es público, pero pues el dato público en sí es todo aquello que encontramos en documentos públicos. Por ejemplo, en sentencias, en cualquier tipo de documento que no conste o no tenga una privacidad o no tenga una confidencialidad. El dato semiprivado, pues es aquel al que le interesa tanto al titular, pero también a otras personas para cumplir ciertos efectos, por ejemplo, los de tipo crediticio. Y el dato privado es de carácter íntimo y que solo es relevante para el titular, como la dirección, el correo personal. Ya los datos sensibles, que es una categoría muy importante, digamos, en estos temas, es cuando estamos ante una información que puede generar o que su uso indebido puede generar discriminación. Entonces ahí estamos ante datos de salud y todos estos temas. En general, existe una prohibición de tratamiento de los datos sensibles a menos de que contemos, digamos, o estemos dentro de estas secciones que se están proyectando en pantalla y que no vamos, digamos, a abordar en profundidad porque no tenemos, digamos, tanto tiempo, pero que se están llamados, digamos, a profundizar o que se den cuenta de que están dando un tratamiento de datos sensibles. Pues el llamado es, si yo estoy haciendo un tratamiento, por ejemplo, de información como de salud, de información racial, de información de organizaciones sindicales, todo este tipo de información que es información o datos que nos muestra la ley que son sensibles por su carácter, porque pueden generar discriminación, pues estamos llamados como empresas a tener una autorización explícita del titular. Entonces el llamado es a que veamos adentro de nuestras organizaciones si estamos cumpliendo con eso. Este tema ya lo dijimos, de cuánto tratamos los datos, y es importante que entendamos cuáles son los sujetos del tratamiento de datos. Entonces, como les comentaba, en este ejemplo de la empresa, por ejemplo, una empresa que realiza, por ejemplo, una entidad bancaria, pues el titular es la persona que acude, por ejemplo, por un servicio que ofrezca el banco como tarjeta de crédito, tarjeta de débito, que él se lea al titular de sus datos personales como persona natural que está acudiendo para la prestación de un servicio, y el responsable es la persona natural o jurídica que decide sobre esos datos que se le están entregando. En este caso es el banco, en esta relación, digamos, comercial. El encargado simplemente es como ese tercero que está
tercero, digamos, en esta relación que les estoy comentando, que maneja los datos del titular por cuenta, digamos, de por cuenta de unas instrucciones y mandato del responsable. Ejemplo, que el banco tiene un call center en el cual bajo ese call center él realiza o le solicita al call center realizar sus llamadas para ofrecer cualquier tipo de producto. Pues el encargado, que es un tercero eh, que manda, digamos, el responsable, es quien realmente, en este caso, realiza las llamadas, pero la hace identificándose como el banco X. Entonces, yo soy el banco X, pero realmente es un tercero que está, digamos, realizando un tratamiento de datos sobre los datos del titular, pero en nombre del responsable, ese es el encargado. Entonces, eso tendrá unas categorías y unas situaciones muy importantes de cara a las obligaciones que nacen de estos roles. Entonces es importante también que nos preguntemos, yo en una relación que estoy teniendo en mi objeto social, de las actividades que yo ejecuto, yo estoy siendo responsable, estoy siendo encargado, realmente cuáles son las obligaciones que se derivan de allí y si estoy cumpliendo con la normativa. Porque, por ejemplo, si yo como responsable de tratamiento de datos tengo encargados y no tengo, digamos, contratos de DPA, que se le dicen en inglés sobre, digamos, el encargo de esos tratamientos de datos, pues es importante que los tengamos, porque la superintendencia me va a preguntar, ¿usted dejó estos datos de sus titulares en manos de un tercero y cómo los protegió? ¿Cómo, cómo hizo para que esos datos estuvieran bajo un puerto seguro si usted, digamos, en esa relación conocida que estaba dando datos sensibles? Entonces es importante que conozcamos las obligaciones derivadas de allí, que conozcamos cuáles son eh, las, las obligaciones jurídicas, las responsabilidades para partir, digamos, a una debida diligencia en estos temas. Ahora, también es importante hablar del Registro Nacional de Bases de Datos, que es una obligación adicional a este régimen general que les estaba comentando desde el principio, que el régimen general lo debemos cumplir todos aquellos que realicemos un tratamiento de datos sobre los datos personales de los titulares. Pero el Registro Nacional de Bases de Datos, digamos, es un directorio público administrado por la superintendencia, pero que es adicional, una obligación adicional dentro de la ley de habeas data. Entonces, esta obligación adicional solo está o estamos obligados a realizarla aquellas sociedades, digamos ahí está en pantalla, sociedades que cuenten con activos mayores a 100.000 VTs, sociedades o entidades sin ánimo de lucro, o personas jurídicas públicas que, sin importar su tamaño de activos, tienen que realizar esta obligación. Esto es importante porque del Registro Nacional de Bases de Datos se derivan unas obligaciones específicas que ustedes, por favor, tienen que ver al interior de sus organizaciones si cumplen con ese umbral de activos, porque se derivan otro bloque de obligaciones que es necesario cumplir, porque de ahí se derivan unas sanciones. Entonces, por decirles rápidamente, se derivan unas obligaciones en materia de registro de bases de datos, en este Registro Nacional de Bases de Datos que está, digamos, dentro de la superintendencia, unas obligaciones de actualización de información anual, de reportes de PQR, de peticiones, digamos, en materia de tratamiento de datos y de incidentes de seguridad. Entonces es muy importante que al interior de las organizaciones vean y estudien si esto les aplica y pues que realicen con una persona, digamos, que conozca estos temas el registro correspondiente para evitarse no solo las sanciones, sino la debida diligencia, realizar la debida diligencia que les atañe. Ahora, eh, algo que es importante también nombrar en el Registro Nacional de Bases de Datos es que esto también tiene una filigrana muy operativa.
Este registro es una cuestión que se hace dentro de una página o dentro de un link habilitado por la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene todo tipo de manuales y necesita, digamos, de una persona conocedora en términos de todo lo que les está documentando, de titulares, de encargados, de cuáles son los datos que manejamos. Si usamos datos de menores de edad, pues eso ya es, digamos, más delicado. Tenemos que conocer las obligaciones derivadas de esto, porque esto es importante de cara no solo, digamos, al cumplimiento, sino porque tenemos que tener en cuenta que actualmente en tema de obligaciones de tratamiento de datos ha aumentado considerablemente las sanciones y las investigaciones adentro de la Superintendencia de Industria y Comercio, porque la Superintendencia ha adelantado, digamos, unas gestiones o una preocupación en esta materia, por lo que les decía, porque actualmente este es un tema en auge por materia de cómo nos importa hoy en día nuestra privacidad. Entonces, si uno ve datos, eh, cada año aumenta el número de investigaciones en esta materia adentro de la SIC a empresas, cada año aumenta el monto y el valor de sanciones en este enfoque al interior de la dirección eh, que maneja o que rige en esos temas dentro de la superintendencia. Entonces es importante que estemos preparados y tengamos en cuenta que no solo, no solo la facultad de la superintendencia es a título oficioso, sino que también a petición o una queja de cualquier persona que acuda a la superintendencia y diga que X o Y persona natural o jurídica no está cumpliendo con estos temas, pues se puede adelantar la investigación correspondiente y estas sanciones son muy altas. Las sanciones pueden llegar a, si no me falla la memoria, más de 2.000 salarios mínimos, hasta 2.000 salarios mínimos, si ahorita no me falla la memoria, y también el cierre definitivo, digamos, del establecimiento en materia de, digamos, de este tratamiento, el cese, digamos, del tratamiento específico que se está haciendo. En fin, entonces es importante que tengamos en cuenta cuánto nos puede costar el no hacer esto eh, en su debida forma, prevenir que se haga en su debida forma en el momento que es, para no estar, digamos, haciéndolo a posteriori, ya con una sanción considerable. Y ya, digamos, para finalizar, quería hablarles de un tema que es muy importante, que es el proyecto de reforma de la Ley 1581-2012, que es nuestra ley de habeas data. Actualmente, como les decía, ha sido muy importante este tema para la superintendencia, y no solo para la superintendencia, sino que es importante en general adaptarse a los estándares internacionales en materia de protección de datos, porque estos estándares no son solo respecto a, o no solo son importantes para este tema específico, sino para la protección, digámoslo así, de la inversión en Colombia. Porque esta transferencia de datos, esa transmisión de datos que se puede dar entre empresas, entre países de los datos, es importante de cara a que solo entre países se puede, es importante o les interesa hacerlo, esta transmisión, esta transferencia de datos con países que están, digamos, dentro de los estándares internacionales de la protección de datos. Esos estándares generalmente, el estándar actual que se maneja más en protección de datos es el RGPD europeo, que se quiere implementar acá también en Colombia, o sea, hacer un proyecto de reforma para incorporar o introducir mayores bases legales en materia del consentimiento, en materia de la autorización, en materia de qué hacer o qué solicitar para decisiones automatizadas e inteligencia artificial, qué, digamos, se puede solicitar o mayores requerimientos en materia de aplicación internacional y transferencias, y también mayores protecciones de menores y incremento de sanciones, que también es algo que se ha querido incrementar actualmente porque se ha visto la necesidad de que las multas sean mayores y la supervisión sea aún mayor, aun cuando es un tema
que igual siempre ha tenido su auge en materia de sancionatoria, por así decirlo. Igualmente también se quiere incorporar en este proyecto de reforma la obligación a las empresas de tener un oficial de cumplimiento de datos. Entonces es un tema que, digamos, también se ha dicho por parte de la superintendencia que este proyecto de ley tiene, digamos, una buena acogida dentro del Congreso por lo que representa. Entonces también se ve que tenga buen puerto y esto significaría aún más mayores responsabilidades. Entonces, qué importante sería que veamos si estamos cumpliendo no solo las que actualmente no son aplicables, sino también para estar preparados por si hay obligaciones adicionales que sean o que nos vayan a representar aún más una debida diligencia en ese sentido. Entonces es importante no solo estar preparados con lo que ya hay, sino estar preparados por si nos llegan aún más responsabilidades, por lo que mi recomendación para todos ustedes es que por favor eh, realicemos un estudio de cómo estamos en materia de tratamiento de datos, que veamos al interior de nuestras empresas, oigan, si tengo mi política de tratamiento de datos, si tengo mi autorización de tratamiento de datos, si tengo mi aviso de privacidad de orden, si tengo todos estos cuestiones, si yo tengo, por ejemplo, tengo un circuito cerrado de televisión, en mi establecimiento de comercio estoy cumpliendo con lo que dice la superintendencia en materia de videovigilancia. Eso es importante en esta materia. Por lo que muchas gracias y estoy atenta a cualquiera de sus dudas que por favor nos dejen ahí dentro de, pues en el correo o en cualquiera de los canales de Montoya Valle Abogados. Muchas gracias.